Bien, cordial saludo, mi nombre es Julián Giovanni Usamoso. A continuación vengo a presentarles mi trabajo sobre instrumentación. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en la UNAM. Bien, entonces voy a presentar en esta problemática la fase 5, la sustentación del proyecto. Nos dice que en esta fase tenemos que describir lo que sería nuestras fases anteriores, entonces teníamos que culminarlas todas en una. Bien, no tenemos que excedernos más de ese límite de tiempo. Nos dicen que al inicio teníamos que realizar un diagrama de flujo explicando pues lo que sería la problemática. En ese caso esto era de la fase 2, si no estoy mal. Entonces tenemos nuestro diagrama de flujo. Una vez lo habíamos presentado, lo que era la inicialización de un sistema de control, leemos datos de temperatura, si cumple con la condición espera 30 segundos y si no se devuelve y continúa con monitoreo. Si no, guarda los datos en registro y si cumple con las condiciones pues termina. Bien, si no, nos basamos en no, desactiva la calefacción. Si sí, activa calefacción. Si la temperatura es mayor a 30 grados centígrados, entonces activa ventilación. Si no, desactiva ventilación. Y lo mismo, guarda datos en registro y continúa el monitoreo. Bien, este sistema de flujo es basado, digamos, en un sensor de temperatura. Si no estoy mal, en 3500, me tocó el de 100.000 kilo ohm, 100 kilo ohm. Bien, nos dice que en la segunda etapa tenemos, en la etapa tendríamos que seleccionar lo que sería el tipo de fases. Ya las tengo aquí desglosadas en todas y lo que les estaba diciendo. Lo que es la adquisición del sensor NTC es el 3950, perdón, corrijo, con 100 kilo ohm, bien. En puente de Winston, lo que seríamos pues los datos que ya habíamos visto en la fase 1, en la fase 2. Entonces tenemos nuestro sensor, tendríamos que es nuestra medida, lo que sería en el tipo de fase 3 y fase 4 los tenemos acá, solamente que quedaron con estas siglas. Nos dice que es el acontecimiento del amplificador AD630 y el filtro activo LM324. Entonces tenemos nuestro puente de Winston, tenemos nuestro amplificador y nuestro filtro activo, el LM324. Recordemos que este filtro es estéreo, ¿sí? También existen diferentes como el TL071 o el TL072 que también es estéreo. El TL071 en mi caso yo lo aplico mucho a lo que sería amplificadores de segundo orden para frecuencias bajas, ¿bien? Eso es con una configuración de resistencias y capacitores que pues ya había explicado en un video anterior. Lo que es la visualización del LM3914 con display LED tipo barra. Recordemos que este tipo de LED pues podemos hacer distintos proyectos como búmetros digitales, etcétera. Bien, en este caso pues lo tenemos más simplificado con diodos emisores de luz básicos y nuestro amplificador, bien, nuestro filtro, perdón. Entonces esto sería, empezamos a describir lo que ya dije. El diagrama de bloques presentado corresponde a un sistema completo diseñado para medición de condicionamiento de visualidad y temperatura mediante un sensor NTC 3950 de 100 kilo ohm. Esto ya lo había dicho, lo que fue nuestra planta, nuestro sensor. Bien, entonces aquí no nos alargamos. Nos están diciendo que tendríamos que presentar también una simulación en Proteus, incluyendo todas las actividades anteriores de las fases. Ya en un momento lo daré a conocer, que por cierto lo tenemos acá, ¿ok? Entonces vamos paso por paso para explicar de dónde salió este armado, este tipo también, este tipo de integrado, que es el LM3914 que fue el que acabé de describir, y el arreglo de la matriz de LED. Bien, entonces presentamos los cálculos teóricos argumentando la propuesta de diseño realizada para las fases anteriores, lo que acabo de decir. El puente de Winston requiere un análisis cuidadoso de distribución de corrientes y selección de valores resistivos. Ya sabemos nuestra fórmula. Entonces esto se compone por 4 ramas. Ubicamos el termistor en una de ellas como elemento de sensor, un aspecto fundamental para establecer el límite superior de corriente en el termistor para soportar sin comprometer su integridad ni sus características. Ya tenemos nuestro puente de Winston. Ya miraremos cómo aplicamos también nuestro sensor, que por cierto aquí lo tenemos, que es cuando variamos la temperatura, ¿ok? Entonces aquí lo tenemos simulado. Pausemos porque pues Proteus siempre nos pone un poquito lentos. Vamos a hacer tiempo. Entonces, bien, aplicando la relación entre potencia y resistencia, tenemos que la intensidad sobre potencia y resistencia, pues tenemos nuestros datos. Esto ya lo habíamos visto en la actividad anterior. Tenemos nuestro resultado final de la intensidad. Entonces con esto sabemos lo que es los componentes pasivos para regularmente la resistencia R3, que va a obtener el mismo valor que R1 para optimizar el cálculo. Entonces esto ya lo habíamos visto. Tenemos lo que sería nuestro voltaje de aplicación perdón,
lo que sería nuestro tipo de resistencia de R1 y R3 que equivale a 1.13 kilo ohmios, pendiente con esto, ¿ok? Ya más adelante verificaremos lo que son las capturas para no alargarnos mucho con lo que sería Proteus. Tenemos lo que es la medición del equilibrio también, tenemos nuestros datos, la resistencia 2 que es de 98,96 kilo ohmios, bien, entonces después vamos a verificar esto en lo que sería nuestra simulación. Esta configuración asegura que el puente opere con condiciones máximas, estabilizando la sensibilidad del sistema mientras protege el elemento del sensor de sobrecargas eléctricas. Bien, ahora pasamos a lo que sería con nuestro sensor de temperatura negativo. Aquí en este caso, por ejemplo, lo pusimos a los 50 grados centígrados. Aquí lo tengo a 43. Ya miraremos qué pasa con la parte del búmetro de los LEDs, ¿ok? Según variemos la temperatura. Entonces, pendiente a esta temperatura, ¿ok? Tenemos aquí lo que sería nuestro voltaje que ya hallamos con las ecuaciones previamente, que son 9 voltios, los tenemos aquí aplicados, nuestro arreglo de resistencias en el puente de Winston y la temperatura de 50 grados centígrados. Bien, entonces, pendiente a esto. Nos dice que el cálculo de la ganancia requerida se efectúa aplicando la siguiente expresión matemática. Tenemos nuestra ecuación, nuestro voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida, los tenemos acá y nos dice que nuestro cálculo de ganancia requerida es de 3,78 voltios. Los parámetros, el Vout y el Vin, ya sabemos que son estas siglas. La salida de la tensión máxima de salida esperada al registro de la temperatura de interés, y el Vin, que sería la entrada de voltaje, que es la tensión de entrada procedente de la configuración del puente Winston. Bien, entonces esto ya lo tenemos nuestra ganancia, tenemos nuestra resistencia y tenemos que es de este valor exactamente 17, aproximándolo a 17.8 ohmios. Bien, entonces tenemos la siguiente configuración con nuestro amplificador, que es el AD620, que fue el que mostré previamente en el flujograma o diagrama de flujo. Bien, entonces cumplimos nuestras condiciones, seguimos aquí aplicándolo, y lo que hacemos es tener nuestro arreglo de resistencias y el valor que previamente tenemos acá lo verificamos aquí. Bien, tenemos nuestra salida de voltaje aquí lo que en una resistencia con temperatura nula, en este caso 0. Bien, vemos que no tenemos consumo, y aquí pues tenemos ganancia de más 0,1, eso ya sería 1 milivoltios. Bien, entonces bien, ya aquí acabamos de escribir lo que acabo de decir, no nos alarguemos mucho en 0 grados centígrados, entonces ya tenemos. Aquí variamos a lo que dije, les había dicho que pendiente con la temperatura, lo que hicimos fue cambiar en nuestro sensor a 50 grados. Vemos que tenemos un consumo de 1.32 voltios y a la salida tendríamos 4.99 voltios, ¿ok? De nuestro amplificador operacional o preamplificador, ya varía mucho. A 50 grados tenemos lo que sería nuestras ecuaciones que nos describen el sistema. Aquí no nos alargamos mucho, pendiente aquí también porque aquí tenemos un condensador de 10 nanofaradios, también tenemos medidas en microfaradios. Tenemos lo que sería nuestro ohmiaje, nuestras resistencias, y nuestra ganancia 2 nos dice que es de 5 nanofaradios. Entonces tenemos nuestro condensador de 10 nanofaradios aquí en nuestra configuración y el de 5 nanofaradios. Bien, en lo que sería la simulación quedaría de esta forma, ¿okay? Entonces esperemos a ver qué pasó ahora. Aquí podemos variar nuestra temperatura, pongámoslo a 50 grados para ver la condición que cumple tal cual estamos explicando. ¿Qué pasa cuando lo subimos a 50 grados? Vemos lo que sería nuestro consumo de voltaje Vin y lo que sería el Vout, ¿ok? Entonces vemos la salida. Todos sabemos que un amplificador operacional trabaja con una entrada de señal muy pequeña, y es lo que hace según su configuración lo que se había dicho al inicio. En este caso, lo que sería entre el pin 3 y el pin 1 tenemos una configuración de un capacitor de 10 nanofaradios. Como hallamos esto, lo hallamos con nuestra ecuación anterior, bien, previamente que tenemos acá. No nos vamos a alargar mucho, entonces tenemos aquí lo que sería nuestra salida de la frecuencia de nuestro osciloscopio. Tendríamos acá lo que sería pues nuestra configuración. También podríamos, digamos, realizar un poco de filtrado de ganancia si le ponemos también lo que sería en conexión serie, perdón, una resistencia, por ejemplo, en la misma pin, del pin 3 al pin 1 junto a nuestro condensador de 10 nanofaradios. Podríamos variar también lo que sería la frecuencia. Eso es un tema más largo que explicaremos si vemos a futuro. Bien, entonces nos dice que el análisis de la respuesta de la frecuencia del sistema valida el desempeño previsto con el filtro, los datos que habíamos hallado, y una atenuación de menos 3 decibeles, que son aquí como empezamos a describir cómo empieza a atenuar nuestra onda. Bien, entonces en este caso vamos a ir a lo que es nuestra matriz de LED, no nos alarguemos mucho esto. Aquí ya tenemos la salida de nuestro amplificador y vamos a ingresar esa salida directamente a nuestro ¿qué? Amplificador, ¿sí?
de nuestro amplificador a nuestra matriz. Bien, entonces tenemos la temperatura de 0 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa? Que ya había explicado lo que era la ganancia. Aquí la pasamos a 50, aquí la podemos variar a 0, pero entonces no nos alarguemos mucho. Decimos que a 0 grados centígrados no tenemos salida en lo que sería nuestra configuración de matriz de LED. Bien, la siguiente, una temperatura a 20 grados centígrados. Vamos a ver que es lo mismo que estamos corroborando. Aquí tenemos 21, 20, aquí los agrando para que puedan ver. A 20 grados centígrados corremos nuestra simulación, vemos nuestro voltaje de entrada, vemos nuestro voltaje de salida aquí, y dice que tenemos 1 voltio y nos alcanza a encender 2 LEDs, bien, lo que sería nuestro integrado LM3914. Entonces aquí cumplimos con todas las condiciones que estábamos diciendo desde el inicio del trabajo, que teníamos que unir todo el trabajo, ¿ok? Las 4 fases. Entonces tenemos aquí ya completo esto. Dado esto, decimos con la siguiente temperatura, que es de 36 grados centígrados, alcanza a alumbrar 5 diodos LED. Bien, entonces es lo mismo, no nos alarguemos mucho, pasamos lo mismo a 51 grados centígrados, que en este caso lo tenemos acá. Vamos a hacer esto para que corroboremos de que todo es correcto, ¿ok? Entonces subimos nuestra temperatura a 51 grados centígrados, a ver exactamente qué es lo que les pasa. Pendientes, porque aquí cuando en este tipo de sensor sobrepasamos este tipo de temperatura, pues en lo que sería nuestro integrado nos va a dar la simulación, como vemos, de que están encendiendo todos los LED. ¿Por qué? Porque aquí que tenemos una ganancia máxima en lo que sería la salida de voltaje por una entrada de voltaje mínima con la temperatura elevada. Entonces tendríamos ganancia en el voltaje de salida, y esto al mismo tiempo en su configuración pues nos daría lo que sería pausamos nuestra simulación, nuestra salida de iluminación en todos los LEDs, ¿ok? Entonces eso sería todo en este caso. Simulamos, aquí hubo un poco de pérdida con 51 grados. Ambos sabemos que, bueno, todos sabemos, aquí ya volvió a subir, el que Proteus es pues exacto, pero a la práctica también varía un poco, ¿ok? Entonces con esto corroboramos de que nuestros datos son perfectos, son correctos. Aquí es lo mismo que había explicado, y aquí aplicamos un análisis comparativo entre la simulación realizada y la implementación del desarrollo físico, que es lo mismo. Entonces ya con esto pues culminaríamos lo que sería nuestra actividad. No nos alargamos mucho, con esto culmino. Muchas gracias.